Mi hija dice que arruiné su vida porque me negué a apoyar su boda con el ex de su propia hermana. La mayoría de la gente asume que el drama familiar es algo que les pasa a los adolescentes y a los adultos jóvenes que todavía están descubriendo quiénes son, no a una mujer que ya tiene arrugas alrededor de los ojos y guarda antiácidos en su bolsa junto a las llaves. Honestamente, yo también pensaba eso. Realmente creía que para cuando tienes hijas adultas y un matrimonio largo, el caos se asienta en algo predecible. Discutes sobre política en la cena, te quejas de las facturas, extrañas a las personas que han fallecido, y eso es todo. Nunca imaginé que estaría en mi sala una noche, mirando a mi hija menor, parada allí con un anillo en el dedo, presentando a su nuevo prometido, y darme cuenta en el mismo instante de que toda mi idea de qué tipo de madre era, había estado completamente equivocada. Por cierto, me llamo Mariel, y si estuvieras en mi sofá ahora mismo con una taza de algo caliente en las manos, así es exactamente como te contaría la historia. Porque no hay una forma elegante de explicar cómo un anuncio de compromiso hizo pedazos cada ilusión que tenía sobre mi familia. Siempre pensé en nosotros como estables. No perfectos como en las películas, pero estables. He estado casada con el mismo hombre por lo que ya se sienten como varias vidas. Y criamos dos hijas que, desde fuera, parecían los opuestos habituales que de alguna manera pertenecen a la misma familia. Mi hija mayor siempre ha sido callada y un poco ratón de biblioteca, del tipo que prefería sentarse en un rincón en las reuniones familiares enviando mensajes de texto a una amiga cercana, en lugar de bailar en medio de la habitación. Mi hija menor llegó al mundo haciendo ruido y realmente nunca paró. Es la niña que siempre se ofrecía como voluntaria para liderar proyectos grupales y de alguna manera entraba en cada habitación como si la hubieran estado esperando. Mientras crecían, tenían la dinámica habitual de hermanas con un poco de sabor extra. La mayor sacaba mejores calificaciones sin intentarlo, lo que ponía furiosa a la menor, y a la menor la invitaban a todas las fiestas de cumpleaños en un radio de 3 cuadras, lo que ponía a la mayor silenciosamente celosa, incluso cuando fingía que no le importaba. Al principio eran cosas pequeñas, el tipo de rivalidad insignificante que ignoras. Cuando mi hija menor no quedó en un equipo deportivo un año, pasó casi una semana pisando fuerte por la casa, azotando puertas y quejándose de que el entrenador estaba ciego, mientras mi hija mayor trataba de consolarla, y luego ponía los ojos en blanco a sus espaldas. Cuando mi hija mayor estaba en la preparatoria, y tenía un pequeño enamoramiento con algún chico en su clase de matemáticas, que apenas sabía que ella existía, mi hija menor se paseaba por el pasillo como si fuera la dueña del lugar, platicando con los chicos sin esfuerzo. Podía ver la envidia en los ojos de mi hija mayor de vez en cuando, pero me decía a mí misma que eso era solo parte de ser hermanas. A veces recuerdo esas pequeñas escenas y veo el patrón escrito por todos lados. Una hija ocupaba espacio sin siquiera intentarlo. La otra silenciosamente se hacía más pequeña. Cuando la menor hacía berrinche, corríamos a arreglarlo. Cuando la mayor decía que estaba bien, le creíamos y seguíamos adelante. Lo llamábamos mantener la paz, pero en realidad le estábamos enseñando a una niña que la habitación siempre se reorganizaría a su alrededor y a la otra que su trabajo era vivir con cualquier atención que sobrara. Cuando se fueron a la universidad, la parte ruidosa de la rivalidad como que se desvaneció en el fondo, mayormente porque de repente estaban en diferentes estados, con nuevas vidas que construir y nueva gente a quien impresionar. Mi hija mayor se fue primero, eligiendo una universidad a unas horas de distancia, en algún lugar tranquilo, donde pudiera caminar bajo los árboles y fingir que estaba en una película vieja. Mi hija menor la siguió 2 años después a una escuela diferente en una dirección diferente y dejó claro que estaba lista para reinventarse de nuevo. Nuestra casa se volvió más silenciosa de esa manera pesada. Hicimos las cosas habituales que hacen los padres para llenar el silencio. A mi esposo de repente le importaba mucho más el jardín de lo que nunca le había importado antes. Y yo me encontré reorganizando closets que nadie había tocado en años, como si poner cajas viejas en pilas más ordenadas de alguna manera hiciera el dolor más pequeño. Nos sentábamos a la mesa de la cocina con 2 platos en lugar de 4 y revisábamos nuestros celulares, fingiendo mirar noticias o recetas cuando en realidad estábamos esperando que los nombres de nuestras hijas iluminaran la pantalla. La gente siempre habla de lo emocionante que es cuando los hijos se van a la universidad, lo orgulloso que te sientes, y esa parte es verdad, pero no hablan tanto del eco que se muda al pasillo después de que se van. La carga de lavado se redujo. El carrito del súper dejó de desbordarse. Nos ajustamos y nos dijimos que así es como se ve la buena crianza. Tus hijos desarrollando alas y yéndose. Las vacaciones se convirtieron en los puntos de anclaje. Ambas venían a casa por fines de semana largos,
Compartían cuarto de nuevo. Se reían y peleaban por el baño como solían hacerlo. En el teléfono entre visitas, la mayor hablaba mayormente sobre clases y lo agotador que era todo, mientras que la menor nos enviaba fotos de fiestas, siempre en medio de una multitud. Hubo pequeños momentos, incluso en ese entonces, a los que desearía haberles puesto más atención. Una vez, durante una visita a casa, estábamos sentados en el sofá y mi hija menor comenzó a mostrarme fotos y videos tontos en su celular de algún evento en el campus. Se reía de cada clip, señalándose a sí misma en el fondo como si estuviera jugando a dónde está esa persona. Mi hija mayor, que estaba revisando su propio celular, levantó la vista y se congeló por un segundo cuando vio a su hermana en una foto rodeada de amigos, algunos de ellos con los brazos alrededor de ella. Fue una expresión tan breve, solo un pequeño endurecimiento alrededor de su boca y un parpadeo en sus ojos, pero se quedó conmigo. Le pregunté si estaba bien, y ella lo restó importancia con algo como, no es nada, solo estoy cansada. Lo dejé pasar, como siempre hacía. El primer gran cambio llegó en su segundo año de universidad. Una tarde me llamó con ese tono que toda madre reconoce, el que dice que algo importante pasó incluso si las palabras son casuales. Me dijo que había conocido a alguien. Él era estudiante también, un poco más joven que ella, estudiando algo vagamente técnico que todavía no entiendo del todo. Dijo que la hacía reír, que no le importaba cuando ella divagaba sobre sus clases, que recordaba pequeños detalles como de qué lado de la cama dormía ella y cómo le gustaba su café. Sonaba como amor joven, y lo admito, me dejé llevar. Hay algo tanto dulce como doloroso en escuchar a tu hija hablar sobre su primera relación seria. Parte de ti quiere advertirles sobre todo lo que podría salir mal, y la otra parte de ti quiere creer que este podría ser el que funcione. Varios meses después, preguntó si podía traerlo a casa para un fin de semana largo para que pudiéramos conocerlo. Mi esposo y yo limpiamos la casa como si estuviéramos esperando a la realeza, aunque fingimos que no estábamos haciendo nada especial. Cuando entraron por la puerta, pude ver de inmediato que ella lo adoraba. Tenía esa sonrisa suave y cuidadosa que la gente tiene cuando está protegiendo algo frágil. Él fue educado, tal vez un poco demasiado pulido, dando apretones de manos, elogiando la casa, hablando con mi esposo sobre deportes como si se conocieran de años. Durante la cena, hizo muchas preguntas, y al principio pensé que significaba que estaba genuinamente interesado en nuestra familia, lo cual se sintió halagador. Quería saber qué hacía yo en el trabajo, cuánto tiempo habíamos estado casados, si siempre habíamos vivido en la misma ciudad. Entonces preguntó por mi hija menor. No dijo nada inapropiado. Todo fue planteado como curiosidad. ¿Cómo es tu hija menor? ¿A qué escuela va? ¿Qué está estudiando? ¿Está saliendo con alguien? Mi hija mayor se rió y dijo algo como, ella es la rebelde. Ya verás cuando la conozcas. Pero hubo una tensión en su voz a la que no presté suficiente atención. Le dije las cosas habituales, que mi hija menor era extrovertida, que era ambiciosa, y siempre estaba haciendo malabares con demasiadas cosas a la vez. Él asintió y sonrió, y empujé lejos esa pequeña sensación extraña en mi estómago, diciéndome a mí misma que por supuesto un novio tendría curiosidad sobre el resto de la familia. Mirando hacia atrás, ya había pequeñas pistas en la forma en que sonreía cuando surgía el nombre de mi hija menor, esta pequeña chispa de interés extra que archivé bajo él, queriendo causar una buena impresión. Hacía preguntas que sonaban inocentes en la superficie, pero se sentían un poco demasiado enfocadas. ¿Cómo? ¿Vive en el campus o fuera? ¿Viene mucho a casa? ¿Con qué tipo de chicos sale usualmente? En ese momento me dije que estaba siendo paranoica, y que en realidad era dulce que quisiera conocer a las personas que le importaban a su novia. Es curioso cómo tu cerebro se dobla hacia atrás para mantener una historia romántica en lugar de dejar que se convierta en algo feo. No hay nada extraño en eso, ¿verdad? Después de esa primera visita, regresó algunas veces más durante el siguiente año. Cada vez traía algo pequeño, como una caja de pasteles de una panadería cerca del campus o una vela que decía que le recordaba a nuestra casa. Siempre se aseguraba de ayudar con los platos, de agradecernos por recibirlo, de hacerle a mi esposo preguntas de seguimiento sobre su trabajo. En la superficie era el invitado ideal, el tipo de joven del que los padres presumen cuando hablan con sus amigos. Recuerdo a mi esposo diciéndome una noche después de que se fueron que le caía bien el chico. Dijo que parecía estable, centrado, exactamente lo que nuestra hija mayor necesitaba porque ella podía quedarse atrapada en su propia cabeza a veces. Quise creer eso y me fui a la cama sintiéndome extrañamente tranquila. Había pequeños detalles que no me cuadraban, pero los archivé en la carpeta de mi mente etiquetada como todo el mundo tiene sus rarezas. Estaba constantemente en su celular, incluso durante la cena,
siempre disculpándose y diciendo que era por algún proyecto, alguna tarea urgente en grupo, alguna fecha límite. Echaba un vistazo a la pantalla, escribía una respuesta rápida y luego lo dejaba de nuevo con un suspiro sobre lo exigente que era todo. Mi hija mayor actuaba como si esto fuera normal, y yo no quería ser la señora mayor regañona quejándose de los jóvenes y sus teléfonos, así que me obligué a no comentar. En algún momento, mi hija menor lo agregó en una aplicación de redes sociales. Mirando hacia atrás ahora, mi hija mayor dice que las señales estuvieron ahí mucho antes de que ella lo descubriera engañándola. Mi hija menor había estado dándole me gusta a sus publicaciones, dejando pequeños comentarios y apareciendo debajo de casi todo lo que él compartía. En ese momento, solo parecía amistad familiar normal en línea, y ninguno de nosotros lo leyó como algo más hasta que fue demasiado tarde. Ella me lo mencionó casi casualmente durante una llamada telefónica. Como, por cierto, creo que el novio de tu hija mayor es medio lindo. Lo agregué cuando comentó en una foto. Ella se rió y dijo algo sobre cómo su hermana finalmente había tenido suerte en el amor esta vez. Recuerdo haberme reído también, pero cuando colgué, la forma en que lo dijo se repitió en mi mente. No del todo en broma, no del todo en serio. Me dije que estaba pensando demasiado. Las madres son campeonas mundiales en pensar demasiado. Podría no haber sido nada. Hubo señales de que el mundo de mi hija mayor se estaba rompiendo mucho antes de que me llamara llorando, pero solo las vi realmente en retrospectiva. Nuestras videollamadas se volvieron más cortas y menos frecuentes. Había ojeras bajo sus ojos que trataba de ocultar con maquillaje. El fondo de su departamento se veía más desordenado cada vez que hablábamos. Cuando preguntaba por su novio, sonreía de esta manera ensayada y decía que estaba ocupado, que ambos estaban abrumados con las clases, que era difícil alinear horarios. Evadía mis preguntas, y yo la dejaba. No quería ser la madre dominante que presiona demasiado y hace que su hija se cierre completamente. Eventualmente mi instinto se volvió más fuerte que mis modales. Una semana, después de demasiadas llamadas breves, y una vez más de que ella dijera que estaba bien mientras parecía que estaba todo menos bien, decidí visitarla. Compré un boleto. Le dije a mi esposo que necesitaba verla con mis propios ojos, y aparecí en su departamento con una bolsa de despensa y una sonrisa alegre forzada. El lugar que me recibió no era el desorden estudiantil acogedor que esperaba. Era algo más pesado. Había platos en el fregadero que parecían haber estado allí por días. Había envases de comida para llevar en la barra, a medio comer. La basura olía mal. El refri tenía envases con comida tan vieja que no quise abrirlos. Y mi hija tranquila y sensible, parecía como si alguien le hubiera pasado un borrador y lo hubiera arrastrado de un lado a otro hasta que todo estuviera borroso. Ella trató de mantener las cosas ligeras, como siempre hace, haciendo bromas sobre estar demasiado ocupada para limpiar, culpando a los exámenes parciales. Pero cuando se dio la vuelta para agarrar algo del gabinete, vi cómo la parte trasera de su camisa colgaba más suelta de lo que debería. Había perdido peso que no tenía para perder. Había pequeños parches calvos en sus cejas donde claramente se las había estado arrancando. Pregunté por su novio, esperando al menos una mención, pero ella esquivó cada mención de su nombre. Dijo que estaba enterrado en algún proyecto, que estaban tratando de no distraerse mutuamente. Sonaba a líneas que había practicado en su cabeza. Seguí intentando, suavemente, luego, no tan suavemente, ir más allá de la superficie. Ella sonrió, desvió el tema, insistió en que solo estaba cansada. En un momento durante esa visita entré al baño y tuve que sentarme en el borde de la tina por un minuto solo para respirar. Su cepillo de dientes estaba seco, su cesto de ropa sucia se estaba desbordando, y había un frasco medio vacío de unas pastillas genéricas para dormir en el mostrador que no me había mencionado ni una vez. Miré mi propio reflejo y tuve ese pensamiento horrible que todo padre tiene al menos una vez, el que suena como, ¿cómo no vi que se pusiera tan mal? Me eché agua en la cara, me dije que no se tratara de mí, y salí de nuevo con una sonrisa que se sentía como si estuviera pegada chueca. La parte más rara de esa visita fue que él nunca apareció. Ni una sola vez. Me quedé por varios días, lo suficiente para que un novio a quien le importara debiera haber venido al menos a saludar. Ella siempre tenía una excusa. Está fuera de la ciudad. Está en la biblioteca. Le dio un resfriado y no quiere contagiarte. En el último día, escuché su celular vibrar en la mesa. Ella lo miró y su cara cambió de esa manera rápida y asustada, como si la hubieran atrapado haciendo algo malo. Lo volteó boca abajo y dijo que necesitaba hacer un mandado sola. Algo en mí se rompió un poco, pero me lo tragué y la abracé fuerte antes de irme, diciéndole que me llamara si necesitaba algo, cualquier cosa.
Un par de meses después de esa visita, mi teléfono sonó tarde en la noche. ¿Sabes esa alarma instantánea que tiene tu cuerpo cuando ves el nombre de tu hija en la pantalla fuera de horas normales? Mi corazón ya estaba acelerado antes de contestar. Ella estaba llorando tan fuerte que apenas podía distinguir palabras al principio. Todo lo que podía escuchar era, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, una y otra vez. Eventualmente logró decir que se había terminado. La relación, el futuro que había imaginado. Todo. Dijo que él se había ido, que había terminado con ella, y que se sentía como si alguien hubiera metido la mano en su pecho y le hubiera sacado todo el aire. Pregunté por qué. Claro que lo hice. Pregunté si había conocido a alguien más, si tuvieron una gran discusión, si algo específico había pasado. Ella no contestaba. Seguía diciendo que no importaba, que solo necesitaba que yo fuera. Así que fui. Mi esposo y yo nos turnamos para visitarla durante los siguientes meses porque no queríamos que se sintiera abandonada y tampoco podíamos simplemente abandonar nuestras vidas. Cada vez veía pequeños trozos de mejora, luego recaídas. Hubo una visita donde encontré una pequeña pila de notas adhesivas en su mesa de noche, con metas diminutas escritas con su letra. Cosas como bañarse antes del mediodía y contestar un mensaje de una amiga y comer algo que no sea a domicilio. Me rompió el corazón y me impresionó al mismo tiempo, porque significaba que sabía que no estaba bien, pero al menos estaba tratando de darse un mapa para salir de la niebla. Otra vez abrí su refri y estaba lleno de recipientes cuidadosamente preparados, y por un segundo me sentí esperanzada, solo para darme cuenta más tarde de que no había tocado la mitad de ellos, porque incluso quitar una tapa se sentía como trabajo en algunos días. Ella se levantaba y se bañaba, y se hacía una comida decente una semana. Luego la siguiente semana estaba de vuelta en el sofá con las luces apagadas, mirando a la pared. Cuando sugerimos terapia, se resistió al principio, insistiendo en que estaba bien y que el tiempo lo arreglaría. Pero el tiempo no lo estaba arreglando. No lo suficientemente rápido. Eventualmente aceptó hablar con alguien profesional, más por agotamiento que por convicción, creo. Durante todo eso, se negó a dar detalles. Mi esposo intentó un ángulo diferente e intentó contactar a Alex directamente, pensando que tal vez podría obtener alguna explicación que nos ayudara a ayudarla. Él nos bloqueó en cualquier lugar que se le ocurriera. Las llamadas iban directo al buzón de voz. Los mensajes nunca se entregaban, e incluso las cuentas que todavía podíamos ver se sentían como si estuvieran detrás de una puerta cerrada. Era como si el joven que se había sentado a nuestra mesa haciendo bromas sobre cuánto amaba a nuestra hija mayor se hubiera desvanecido en el aire. El silencio empeoraba todo, porque cuando no tienes hechos, tu mente llena los espacios en blanco con las peores opciones posibles. Mientras tanto, la vida con mi hija menor estaba ocupada de una manera completamente diferente. Terminó su carrera, saltó de un trabajo a corto plazo a otro, siempre persiguiendo algo más emocionante. Cada vez que tratábamos de organizar unas vacaciones, se convertía en un rompecabezas de horarios. Al principio, las hermanas todavía aparecían en los mismos eventos, incluso si era un poco incómodo. Con el tiempo, empecé a notar que mi hija mayor tenía excusas cada vez que sabía que su hermana estaría presente. Ofrecía volarnos para visitarla en su lugar, diciéndonos que estaba saturada en el trabajo y no podía viajar, o que no se sentía bien. La primera vez que se saltó una festividad importante, culpó a un compromiso de trabajo tan de último minuto y estricto que casi lloró de frustración mientras explicaba. Le creí, porque quería hacerlo. Un invierno, logramos tenerlas a ambas bajo nuestro techo el mismo día para una cena festiva. Mi hija mayor llegó temprano, me ayudó en la cocina, habló con mi esposo sobre su nuevo trabajo, me hizo reír con alguna historia sobre sus colegas. Por un ratito, se sintió casi normal. Luego mi hija menor entró como si nada, tarde, radiante, perfectamente peinada, cargando un postre que había comprado en el camino. El aire en la habitación cambió. Desearía estar exagerando. Pasó de cómodo a tenso en unos 10 segundos. Los hombros de mi hija mayor se pusieron rígidos. Dejó de moverse y se sentó en la esquina de la mesa del comedor, mirando su plato. Mi hija menor, ajena o fingiendo estarlo, inmediatamente se lanzó a una lista de sus éxitos recientes, la gran presentación que había hecho increíblemente bien, la gente nueva que estaba conociendo, los viajes que quería hacer. Antes de que siquiera nos sentáramos a comer, mi hija mayor se excusó, alegando una migraña repentina. Me abrazó rápido, evitando los ojos de su hermana completamente, y se fue. Mandó mensaje más tarde diciendo que lo sentía. Mi hija menor puso los ojos en blanco y dijo algo como,
Alguna gente simplemente no sabe cómo ser feliz por los demás. No me gustó ese comentario, pero estaba cansada y no quería empezar una pelea durante lo que quedaba de nuestra cena festiva. Así que le dije que se sentara y comiera antes de que todo se enfriara. Esa noche, cuando mi esposo y yo nos fuimos a la cama, hablamos de ello en voz baja, ambos bailando alrededor de la posibilidad de que algo serio hubiera salido mal entre ellas. Recuerdo mirar al techo y reproducir la forma en que mi hija mayor había agarrado su bolsa, la forma en que sus manos habían temblado solo un poco cuando dijo que tenía migraña. Parte de mí quería marchar al cuarto de mi hija menor en ese momento y exigir respuestas, preguntarle qué exactamente había dicho o hecho que hizo que su hermana pareciera que la habían abofeteado solo por existir en el mismo espacio. En lugar de eso, hice lo que siempre parezco hacer cuando se trata de ellas. Me convencí de que no era el momento correcto, que sacarlo a colación solo empeoraría las cosas, que a los adultos se les permite tener humores extraños. Elegí la paz sobre la claridad, y esa elección regresó más tarde como una factura que no podía pagar. Nos dijimos que tal vez simplemente se habían distanciado, que los adultos hacen eso a veces, incluso los hermanos. No presionamos más. Mirando hacia atrás, ese fue el error número 100 en una larga lista. El tiempo pasó. Mi hija mayor siguió yendo a terapia. Poco a poco, se convirtió en alguien que podía funcionar de nuevo, no solo arrastrarse a través de los días. Consiguió un ascenso en el trabajo. Empezó a mencionar a una nueva persona con la que estaba pasando tiempo. Otro colega que la hacía sentir vista sin pedirle que fingiera que estaba bien cuando no lo estaba. No lo llamó su novio por mucho tiempo, lo cual respeté. Después de lo que había pasado, tenía sentido que fuera cautelosa. Por los pequeños detalles que compartía, podía notar que él era amable en formas simples que realmente importan. La recogía cuando su coche se descomponía. Recordaba cómo le gustaba su té. No exigía que lo publicara en todas partes en redes sociales para probar que eran reales. Entonces, una tarde, mi hija menor llamó con un tipo de emoción sin aliento que no estaba acostumbrada a escuchar de ella. Usualmente ella era la que actuaba como si tuviera todas las opciones del mundo, y ninguna de ellas fuera lo suficientemente seria para alterarse. Esta vez, su voz tenía un filo diferente. Dijo: «Necesito que tú y papá estén en casa para cenar el próximo fin de semana. Voy a llevar a alguien y es importante». Hice las preguntas obvias, y ella solo se rió y dijo: «Ya verás, lo van a amar». Me dijo que finalmente estaba lista para algo serio, lista para presentar a alguien oficialmente, no solo como una salida casual. Mi esposo y yo nos miramos e hicimos toda la rutina de padres emocionados, enviándonos mensajes mientras ella todavía estaba en el teléfono sobre qué cocinaríamos, si deberíamos comprar flores, todo eso. Más tarde aprendí que no fue un torbellino repentino. Para cuando nos sentamos para esa cena, ya habían estado juntos por casi un año. La parte de la planificación había estado sucediendo en silencio durante meses, hablando sobre lugares, precios y fechas en secreto mucho antes de que viéramos el anillo. Ella quería que esa cena fuera la noche en que todos se pusieran al día con la realidad que ella ya había decidido, no la noche en que pidiera nuestra bendición. El día de la cena, puse la mesa mejor de lo usual. Admitiré eso. Saqué los platos buenos. El juego que usualmente solo usamos cuando nos sentimos obligados a fingir que sabemos ser anfitriones como la gente en esos programas de cocina. Hice su platillo favorito. Estaba nerviosa de esa manera extraña que se siente casi como esperar el resultado de un examen. Mi esposo trató de actuar relajado, pero me preguntaba cada 5 minutos si necesitaba ayuda. Cuando el timbre finalmente sonó, mi corazón saltó a mi garganta de una manera que se sentía ridícula, considerando que solo estaba conociendo a un hombre con el que salía mi hija adulta. Caminé hacia la puerta, alicé mi camisa como si eso arreglara algo sobre mi vida, y la abrí. Mi hija menor estaba parada allí, radiante, con una mano levantada para que pudiera ver el anillo brillando en su dedo. Junto a ella había una cara que conocía. A mi cerebro le tomó un segundo juntar las piezas, porque a veces el shock te vuelve estúpido por un momento. Entonces me golpeó como una migraña. Era él, el mismo joven que se había sentado en nuestra mesa años antes, sosteniendo la mano de mi hija mayor bajo la servilleta, riéndose de nuestras bromas, diciéndonos que amaba a nuestra familia. Estaba parado en mi porche junto a mi hija menor, con su brazo alrededor de sus hombros, con esa misma sonrisa educada. Por un segundo, todo se quedó en silencio en mi cabeza. Ella estaba hablando, las palabras saliendo rápido, algo sobre que él le propuso matrimonio, algo sobre cómo lo habían mantenido en silencio hasta que estuvieran seguros, cómo sabía que estaríamos encantados. Podía sentir mi cara poniéndose pálida,
lo cual ella probablemente pensó que era emoción, pero en realidad era la sensación del suelo moviéndose bajo mis pies. Mi esposo apareció detrás de mí, dijo «hola», y se congeló también, su mano apretándose en el marco de la puerta. Vi el reconocimiento extenderse sobre su cara como si alguien acabara de encender una luz. Nuestra hija menor o no lo vio o fingió no hacerlo. Entraron, y yo entré en piloto automático. La abracé. Le asentí a él. Dije felicidades porque eso es lo que dices cuando tu hija te muestra un anillo. Por dentro, había una tormenta. Todos nos sentamos a la mesa. Y mi esposo y yo apenas podíamos mirarnos. Mi hija menor seguía hablando, llenando cada silencio, diciéndonos cómo se habían reconectado, cómo a veces la vida te lleva en direcciones inesperadas, cómo nunca se había sentido tan segura de nada. En algún momento, dijo algo como, y por supuesto mi hermana sabe, está feliz por nosotros, hablamos, todo está bien. Ese fue el momento en que volví de golpe a mi cuerpo. Bajé mi tenedor. Recuerdo el sonido que hizo en el plato porque en ese momento cada pequeño ruido se sentía demasiado fuerte. Le pregunté directamente, ¿de verdad tu hermana sabe todo esto? ¿Cada parte de esto? Ella puso los ojos en blanco de esa manera dramática que tiene y dijo, sí, por supuesto. Ella ya siguió adelante, mamá. Tiene su propia vida. Me dijo que está bien con eso. ¿Por qué estás haciendo caras? Se rió un poco cuando lo dijo, como si yo fuera la que estaba siendo irrazonable. El hombre sentado junto a ella bajó la vista a su plato y no dijo una palabra. Mi esposo se aclaró la garganta y preguntó cuándo exactamente habían empezado a verse. Ahí es cuando las respuestas se volvieron resbaladizas. Ella nos dio líneas de tiempo vagas. Después de la universidad. Después de que las cosas terminaron entre él y la hermana mayor. Después de que todos habían seguido adelante. Insistió en que simplemente había sucedido. Que se habían encontrado de nuevo a través de amigos mutuos. Que a veces el corazón quiere lo que quiere. Podía sentir mi enojo subiendo. Lento y caliente. Traté de imaginar a mi hija mayor encendiendo una vela por la felicidad de su hermana después de haber sido rota por este mismo hombre. Y la imagen no encajaba. En algún momento, mi hija menor empezó a enumerar todas las formas en que supuestamente habíamos favorecido a su hermana sobre ella mientras crecían. Dijo, ustedes siempre se pusieron de su lado. Siempre celebraron más sus logros. Les gustaba todo su acto de callada y educada, y me trataban a mí como la niña rebelde. Dijo que cuando nuestra hija mayor lo trajo a casa por primera vez, prácticamente le habíamos desenrollado una alfombra roja. Quise gritar que lo habíamos tratado como a un invitado porque eso es lo que haces, no por alguna conspiración secreta, pero en lugar de eso solo me quedé mirando a los dos, mi corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. Eventualmente me levanté, porque quedarme quieta se sentía imposible. Caminé escaleras arriba, cada paso más pesado de lo que debería haber sido, y abrí el cajón donde guardábamos las llaves de repuesto para la familia. Ambas chicas tenían copias en algún momento, cuando hogar todavía significaba lo mismo para todos. Encontré la llave de repuesto de mi hija menor, la que apenas usaba ya, pero todavía esperaba que funcionara como un pase libre cada vez que fuera conveniente. Caminé de regreso, escaleras abajo, y la puse en su palma. Ella pareció confundida por un segundo, luego ofendida. Le dije que subiera, tomara cualquier cosa que todavía fuera suya de su antiguo cuarto, y o me devolviera la llave al salir o se la quedara como un recuerdo del límite que estaba cruzando. Sé que eso suena dramático, y créeme, se sintió dramático, pero en ese momento sentí que tenía que pintar una raya en algún lado. Le dije claramente que no podía fingir que esto era normal. Dije, tomaste una decisión, y esa decisión lastimó a tu hermana de una manera que claramente ni siquiera has intentado entender. Le dije que si quería seguir adelante con este compromiso, yo no podía detenerla, pero debería dejar de llamar a esta casa su lugar seguro, si iba a usarla para pasear al hombre que ya había roto a una de nosotras. Ella explotó, obviamente. Me acusó de castigarla por finalmente encontrar el amor verdadero. Dijo que yo lo estaba haciendo sobre algo que pasó hace años y negándome a ver lo felices que eran ahora. El hombre junto a ella se mantuvo mayormente callado, dejándola hacer el trabajo emocional pesado, lo cual, honestamente, hizo que me cayera aún peor. Solo habló una vez para decir con esa voz suave que entendía si necesitábamos tiempo, que esperaba que eventualmente todos pudiéramos superar el pasado. Añadió que nunca tuvo la intención de lastimar a nadie, que los sentimientos eran complicados, y que esperaba que todos pudiéramos empezar de nuevo, como si mi hija mayor no hubiera sido más que un borrador de la vida que él realmente quería. Quise preguntarle si su definición del pasado
Incluía los años que mi hija mayor pasó llorando en la oscuridad, preguntándose por qué no era suficiente. Se fueron enojados, azotando la puerta, el anillo en su dedo destellando bajo la luz del porche mientras ella gesticulaba salvajemente. Tan pronto como la casa estuvo en silencio de nuevo, agarré mi celular. Mis manos estaban temblando tanto que apenas podía tocar la pantalla correctamente. Llamé a mi hija mayor. Contestó al segundo tono y pude escuchar tráfico en el fondo. Le hice una pregunta simple, aunque ambas sabíamos que no era simple en absoluto. Le pregunté si sabía que su hermana estaba comprometida con el hombre con el que ella había pasado casi 4 años. Hubo una pausa larga. Luego suspiró de esta manera que sonaba como si hubiera estado conteniendo la respiración por una década. Dijo que sabía que estaban juntos. No sonaba feliz. No sonaba bien. Sonaba como alguien que había estado esperando este momento, temiéndolo. Pregunté si realmente les había dado su bendición de la forma en que su hermana afirmaba. Se rió, y fue la risa más triste que he escuchado en mi vida. Fue una de esas risas que la gente hace cuando está demasiado cansada para llorar. Mi esposo tomó el teléfono entonces, porque yo estaba temblando demasiado. Usó la voz que guarda para cuando está mortalmente serio, la que hace que incluso los hombres adultos se enderecen. Le dijo que habíamos terminado de adivinar y de andar con rodeos. Le pidió que, por favor, finalmente, nos contara la historia completa. No más proteger a nadie. No más indirectas vagas. Solo la verdad. Hubo otro silencio largo, y luego ella empezó a hablar. Nos dijo que cerca del final de su relación con él, había empezado a notar pequeñas cosas. Mensajes que desaparecían, cambios repentinos en su horario, chistes internos con gente que él juraba que eran solo amigos. Un día vio una notificación aparecer en su celular, que él no había ocultado lo suficientemente rápido. Era un mensaje con un corazón de alguien que absolutamente no era ella. Cuando lo confrontó, él no lo negó. Admitió que había engañado, que había habido alguien más, pero se negó a decir quién. Le dijo que si confiaba en él, lo dejaría pasar. La hizo sentir loca por querer saber. Ella trató de superarlo al principio. Nos contó sobre noches donde se sentaba en el piso del baño temblando, preguntándose si estaba haciendo las cosas más grandes de lo que eran. Trató de perdonarlo. Trató de parchar los agujeros en algo que claramente ya se estaba hundiendo, hasta que un día se dio cuenta de que estaba pasando más tiempo preocupándose por lo que él estaba haciendo en su celular que por su propia vida. Así que lo terminó. Dijo que fue la cosa más difícil que había hecho porque todavía lo amaba, pero no podía seguir siendo la única luchando. Ni siquiera 2 meses después, abrió una aplicación de redes sociales y ahí estaban. Lo que lo hizo peor fue darse cuenta, mientras revisaba notificaciones viejas, que mi hija menor había estado orbitándolo por un tiempo, dándole me gusta a sus publicaciones, dejando pequeños comentarios, enviando mensajes que parecían inofensivos, antes de que la ruptura fuera siquiera oficial. Una foto de él y su hermana, sonriendo. La descripción de su hermana era algo nauseabundo sobre finalmente elegirse a sí misma. Había corazones en los comentarios, gente echándoles porras. Ella describió el momento como recibir un golpe en el pecho. Todas las piezas del rompecabezas que faltaban cayeron en su lugar de golpe. Los mensajes tarde en la noche, las preguntas raras que él había hecho sobre su hermana, la forma en que su hermana había empezado a hacer estos pequeños comentarios sobre lo lindo que era él, lo afortunada que era su hermana mayor. Ella confrontó a su hermana en persona una vez, en un estacionamiento afuera de una cafetería. Estaban paradas junto a sus coches con viento frío azotándoles el cabello en la cara, y ella hizo la única pregunta que importaba. ¿Cómo pudiste? Su hermana se encogió de hombros. Según mi hija mayor, no lloró, no se disculpó, ni siquiera se vio particularmente culpable. Dijo algo como, estas cosas simplemente pasan. Ustedes dos ya se estaban desmoronando de todos modos. Cuando mi hija mayor trató de explicar que no se habían estado desmoronando hasta la traición, su hermana puso los ojos en blanco y dijo que estaba siendo dramática. Le dijo que la gente hace cosas feas cuando está enamorada. Actuó como si mi hija mayor fuera un obstáculo que necesitaba ser movido del camino, no un ser humano que había sido lastimado. Después de ese día, dejaron de hablar. Mi hija mayor dijo que había decidido no decirnos todo porque estaba avergonzada. Admitió que también no quería ser la razón por la que nos volviéramos contra su hermana o pasáramos la próxima década repitiendo cada festividad y preguntándonos dónde nos habíamos equivocado. Así que se tragó todo y trató de dejarnos mantener nuestra ilusión de paz. Sentía que ser engañada por su novio y reemplazada por su propia hermana significaba que había algo mal con ella. No quería ver la decepción en nuestras caras.
Supuso que sería menos doloroso si todos fingíamos que era una ruptura normal. Mientras tanto, mi hija menor aparentemente había tejido una historia completamente diferente para todos los demás. Una donde ella y este hombre se habían encontrado después de que él y su hermana habían seguido caminos separados por razones totalmente ajenas. Escuché todo esto con mi teléfono presionado contra mi oreja, sintiendo enojo y culpa bañándome en oleadas. ¿Cómo no lo había visto? ¿Cómo me había quedado parada ahí en mi barra platicando agradablemente mientras mi hija mayor estaba siendo desmantelada lentamente justo bajo mis narices? Mi esposo se sentó junto a mí, su cara pálida, mirando a la pared como si estuviera viendo todos los últimos años en cámara rápida. Habíamos estado tan enfocados en no entrometernos, en darles espacio a nuestras hijas adultas, que no habíamos visto que una de ellas se estaba ahogando en silencio. Esa noche, después de colgar, tomamos una decisión que se sintió tanto obvia como imposible. Decidimos que no iríamos a la boda. No tomamos la decisión a la ligera. Nos quedamos ahí acostados en la cama, mirando al techo, repasando cada ángulo posible. Sabíamos que no ir causaría una ruptura. Sabíamos que la gente hablaría. Pero la idea de sentarnos ahí sonriendo educadamente mientras nuestra hija menor caminaba por un pasillo hacia un hombre que había mentido y engañado para entrar en nuestra familia 2 veces en 2 roles diferentes nos hacía sentir físicamente enfermos a ambos. Unos días después, las llamadas telefónicas comenzaron. Las noticias viajan rápido en una familia como la nuestra. Algunos parientes estaban horrorizados y dijeron que no irían a la boda. Otros se encogieron de hombros y lo llamaron complicado. Nos dijeron que fuéramos las personas más maduras. Después de una semana de eso, estaba agotada y completamente harta de explicar cualquier cosa a cualquiera. Resultó que mi hija menor había ido con mi madre y le había preguntado sobre usar dinero que mi madre había apartado a lo largo de los años para el futuro de las chicas. El tipo de ahorros del que siempre hablaba como si fuera una red de seguridad. Esa cuenta siempre se había planteado como algo para la escuela, para emergencias, para darles a las chicas un aterrizaje más suave en la adultez. Mi madre estaba orgullosa de eso, de ser la abuela que podía ayudar. Ahora le estaban pidiendo que redirigiera ese fondo para pagar una ceremonia, un vestido, una fiesta. Al principio estaba emocionada, pensando que era un hito dulce. Luego escuchó a través de alguien más que no asistiríamos, y en su mente eso nos hacía los villanos. En ese punto mi madre no sabía la historia completa. Solo sabía que una nieta estaba enamorada y planeando una boda. Y su hija de mediana edad y su yerno supuestamente estaban siendo mezquinos y rencorosos. Me dijo que el joven era encantador, que la había visitado con mi hija menor, que se había sentado en su sala y le había sostenido la mano y le había agradecido por ayudar a prepararlos para el futuro. Me dijo que estaba siendo infantil, que necesitaba dejar de lado cualquier drama que hubiera inventado y ser feliz por ellos. La dejé terminar el sermón. Luego tomé una respiración profunda e hice algo que había estado evitando por demasiado tiempo. Le dije la verdad. No solo la versión pulida, sino toda la línea de tiempo desordenada. Le conté sobre los años que él había pasado con mi hija mayor. Le recordé las festividades donde él se había sentado a nuestra mesa con su brazo alrededor de su silla. Le conté sobre los mensajes en su teléfono, la confesión de infidelidad, la negativa a decir con quién. Le conté sobre la foto de él y mi hija menor que había aparecido cuando mi hija mayor todavía estaba tratando de respirar de nuevo. Le detallé cuánto tiempo se traslaparon esas líneas de tiempo. Le conté sobre la confrontación en el estacionamiento, la manipulación, la forma en que mi hija menor había descartado el dolor de su hermana como si fuera un inconveniente menor. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Luego mi madre dijo que sonaba increíble. Me acusó de exagerar, de tratar de hacer la situación peor de lo que era para justificar mi postura. Quería pruebas. Así que mi esposo escarbó a través de fotos viejas, las que normalmente ya no revisamos. Sacó imágenes de festividades anteriores donde el ex tenía su brazo alrededor de nuestra hija mayor, fechas estampadas claramente, atuendos y decoraciones coincidiendo con los años que recordábamos. Le enviamos esas a mi madre, junto con una foto más nueva de las redes sociales de mi hija menor donde traía puesto el anillo y lo llamaba el amor de su vida. Cuando las fechas se alinearon de una manera que no podía explicarse con mala memoria, mi madre se quedó callada. Dijo que necesitaba tiempo para pensar y colgó. Yo no sabía para qué lado se iría. Ella siempre ha tenido debilidad por mi hija menor, quien aprendió temprano cómo encantarla, cómo hacerse parecer la pequeña estrella de cada reunión familiar. Estaba medio preparada para que mi madre decidiera que el amor es amor y el dinero es dinero, y que estábamos exagerando. A la mañana siguiente llamó de vuelta. Su voz sonaba más vieja.
Me dijo que los había confrontado. Dijo que había preguntado directamente cuándo habían empezado a hablar románticamente, no solo como familia. Preguntó si había habido algún traslape, si había habido alguna infidelidad emocional como mínimo. Me dijo que se habían retorcido, que habían tratado de bailar alrededor de las preguntas, que mi hija menor había abierto la llave de las lágrimas y la había acusado de ser injusta. Eventualmente mi madre vio suficiente en sus reacciones para saber que no habíamos estado mintiendo. Les dijo que no usaría el fondo de educación para pagar una boda construida sobre este desastre. Mi hija menor no se tomó eso bien. Aparentemente había estado contando con ese dinero. Argumentó que era suyo, que había sido prometido, que no debería venir con condiciones morales ahora que quería usarlo. Mi madre, que puede ser aterradora cuando decide que ya terminó de aguantar tonterías, se mantuvo firme. Le dijo que el fondo siempre había estado destinado a apoyar oportunidades y seguridad futura, no a recompensar la traición. Dijo que si alguien iba a recibir ayuda de sus ahorros ahora, sería la nieta que había sido engañada, no la que había tomado su lugar. Luego mi madre hizo algo que detonó la siguiente ola de caos. Escribió un mensaje largo y lo mandó a un chat grupal que incluye a la mayoría de la familia extendida. Explicó calmadamente que había decidido no financiar la boda, y expuso una versión simplificada pero precisa de por qué. No insultó a nadie. No usó lenguaje dramático, solo alineó los hechos. Vieja relación. Engaño. Nueva relación con la hermana. Líneas de tiempo traslapadas. Consecuencias emocionales. Su decisión. Una semana después usó silenciosamente parte de sus propios ahorros para ayudar a mi hija mayor a cubrir facturas de terapia y el depósito de un nuevo lugar más cerca de su trabajo. La primera vez que había visto ese dinero usado para reparar daño, en lugar de fingir que no existía. No estaba robándole a una nieta para recompensar a la otra. Estaba finalmente decidiendo que su dinero no iba a financiar una celebración construida sobre la traición. ¿Te puedes imaginar lo que pasó después de eso? El chat grupal explotó. Mi celular no dejaba de vibrar ese día. Pequeñas burbujas grises aparecían más rápido de lo que podía leerlas. Primos enviando emojis de shock, una tía escribiendo mensajes largos y borrándolos antes de enviar algo más corto y más pasivo-agresivo. Un tío interviniendo horas después con una sola frase que de alguna manera lograba sonar crítica sin elegir un lado claro. Yo seguía silenciando y reactivando la conversación, dividida entre querer ver cada reacción y querer tirar el teléfono al fregadero y enterrarlo bajo platos sucios. Se sentía como organizar una reunión familiar en mi bolsillo, donde todos estaban gritando unos sobre otros y nadie estaba realmente escuchando. Algunos parientes respondieron con indignación en nombre de mi hija mayor. Dijeron cosas como, no tenía idea, esto es asqueroso, pobre chica. Otros tomaron la ruta más neutral, el clásico, bueno, el amor es complicado, tal vez no deberíamos juzgar. Como si engañar con la pareja de tu hermano fuera solo una de esas cosas peculiares que la vida te lanza. Unos pocos trataron de mantenerse fuera de ello por completo, enviando comentarios vagos sobre esperar que todos encontraran paz. Mi hermana me llamó, furiosa, diciendo que era inapropiado ventilar asuntos familiares así. Dijo que incluso si lo que pasó estaba mal, no significaba que debiéramos explotar una boda entera. Un primo trató de mediar, diciendo que la gente hace cosas estúpidas cuando es joven, y que guardar rencores para siempre no era saludable. Mientras tanto, mi hija menor entró en modo víctima total. Publicó cosas vagas en redes sociales sobre cortar con gente tóxica, sobre elegirse a sí misma, sobre cómo algunos parientes prefieren el drama al amor. Mandó mensajes a algunos miembros de la familia directamente diciendo que sus padres estaban tratando de arruinar su felicidad, que su hermana había manipulado a todos para ponerlos en su contra. Se presentó a sí misma como alguien finalmente lo suficientemente valiente para seguir a su corazón a pesar del juicio. Mientras todo esto se arremolinaba a nuestro alrededor, la planificación de la boda empezó a tambalearse. Al principio, mi hija menor y su prometido trataron de actuar como si estuvieran por encima de todo. Publicaron fotos lindas de pruebas de pastel, centros de mesa, todas las cosas usuales. Pero sin el fondo de mi madre, los números empezaron a verse diferentes. Los depósitos se volvieron más pesados. Los proveedores querían dinero que no tenían. Y entonces algo más pasó. La propia familia del prometido empezó a hacer preguntas. Aparentemente hasta ese punto, él les había dado una versión cuidadosamente editada de los eventos, una donde había salido con alguna chica hace mucho tiempo en la universidad y había terminado naturalmente, y solo después había conocido a su increíble hermana menor. Pero las pláticas de la familia extendida son como el humo. Encuentran su camino hacia cada casa. Trozos de la historia real les llegaron. Un pariente nuestro que conocía a alguien del lado de ellos
mencionó las relaciones traslapadas. Capturas de pantalla del mensaje de mi madre flotaron a través de teléfonos. De repente su madre estaba llamando a mi hija menor pidiendo explicaciones. Su padre se estaba preguntando en voz alta qué más se había ocultado. Algunos de sus amigos que habían conocido a mi hija mayor en ese entonces y les caía bien, dejaron clara su incomodidad. Escuchamos sobre esto de segunda mano, pero los efectos aterrizaron en nuestra sala de todos modos. Mi hija menor apareció una tarde sin avisar. Estaba pálida y se veía agotada. Empezó gritando. Dijo que habíamos envenenado a todos en su contra, que si solo nos hubiéramos quedado callados y la hubiéramos dejado ser feliz, nada de esto habría pasado. Nos culpó por la frialdad de su futura suegra, por amigos que de repente estaban demasiado ocupados para contestar sus llamadas, por proveedores que estaban pidiendo el pago completo por adelantado porque el respaldo familiar ya no se veía seguro. Mi esposo escuchó calladamente por un rato, y luego le dijo firmemente que su situación era de su propia creación. Le dijo que la amaba, lo cual es verdad, pero que amar a alguien no significa fingir que sus decisiones no tienen consecuencias. Dijo que le habíamos permitido contar la historia a su manera por suficiente tiempo, y que el resultado había sido nuestra hija mayor, sufriendo en silencio. Dijo que habíamos elegido la verdad sobre la comodidad esta vez y que no se arrepentía. Ella no quiso escuchar eso. Nos acusó de elegir a una hija sobre la otra. Le dije que finalmente nos estábamos eligiendo a nosotros mismos también, eligiendo no ser cómplices. La presión siguió aumentando. Costos, juicio, hombros fríos de gente que previamente había sido cálida. Unas 3 semanas después de que mi madre enviara su mensaje, sus propios padres finalmente lo sentaron con las capturas de pantalla y las fechas extendidas en su mesa de la cocina y le pidieron que los guiara a través de la línea de tiempo en voz alta. 5 días antes de la fecha de la boda, después de un fin de semana de conversaciones tensas, cheques retirados y una llamada telefónica brutal tarde en la noche donde su madre dijo que no podía apoyar una ceremonia construida sobre una mentira, el prometido la canceló. Nos enteramos de la misma manera que todos los demás, a través de una onda de llamadas y mensajes. Algunos parientes dijeron que él había decidido que el drama no valía la pena. Otros dijeron que sus padres habían amenazado con cortarlo financieramente si seguía adelante con ello. Hubo rumores de que había empezado a sentirse culpable en el fondo, pero si soy honesta, dudo que la culpa fuera el conductor principal. El orgullo y la incomodidad pueden parecerse mucho a la culpa desde afuera. Más tarde escuchamos que él había estado mintiendo a su propia familia sobre los tiempos también, pintando una imagen donde mi hija mayor había sido una relación corta e insignificante de su juventud. Nada que valiera la pena mencionar en detalle. Cuando mi esposo escuchó esa parte, no alzó la voz ni aventó nada, lo cual de alguna manera lo hizo peor. Solo se sentó muy quieto en su silla, con la mandíbula apretada, y miró fijamente un punto en la pared como si estuviera tratando de quemar un agujero a través de ella. Más tarde esa noche admitió que de todo, ese detalle lo hizo enojar más. No solo el engaño, sino la forma en que este hombre había tratado de reescribir su historia con nuestra hija, como si ella hubiera sido una prueba de práctica en lugar de una persona que alguna vez había llorado en nuestro sofá sobre su botana favorita. Mi esposo no es dramático, así que cuando dijo que nunca dejaría a ese hombre entrar de nuevo en nuestra casa, incluso si el mundo se acabara, le creí. Cuando la verdad salió, sus padres estaban furiosos, no solo por el desastre moral, sino por la vergüenza pública. Retiraron su apoyo financiero. Le dijeron que tenía que mudarse del departamento que estaban pagando. Amigos que habían estado echándole porras empezaron a alejarse silenciosamente. Resulta que incluso la gente a la que le gusta fingir que son de mente abierta, sobre todo todavía tienen líneas que no quieren que se crucen cuando su propia familia está involucrada. Después de que la boda se canceló, mi hija menor vino una última vez. Se paró en la entrada como una extraña. Dijo que habíamos arruinado su vida. Dijo que nada de esto habría pasado si solo hubiéramos sonreído y aguantado la ceremonia. No mencionó el dolor de su hermana ni una vez. No reconoció el engaño. Enmarcó todo como una campaña contra su felicidad. Le pregunté, tan suavemente como pude lograr, si sentía algún arrepentimiento en absoluto sobre lo que le había hecho a su hermana. Si había alguna parte de ella que entendiera por qué no podíamos simplemente fingir que esta era una historia de amor normal. Me miró como si estuviera hablando otro idioma. Dijo algo como: todos cometen errores, y estás actuando como si hubiera cometido algún crimen imperdonable. Dijo que la gente enamorada hace cosas desordenadas y que estábamos atrapados en el pasado. Me di cuenta entonces de que no estábamos hablando de la misma realidad en absoluto.
Para ella, la traición era una nota al pie menor comparada con la tragedia de una boda cancelada. Para mí, era al revés. Mi esposo le dijo que esta era la última vez que iba a tener esta conversación. Dijo, «Eres nuestra hija y te amamos, pero no seguiremos dejándote venir a esta casa. Llamarnos tóxicos, y luego desaparecer hasta que necesitas algo». Dijo que si quería reconstruir cualquier tipo de relación con nosotros, tendría que empezar con remordimiento honesto y respeto por su hermana. Ella no aceptó eso. Salió furiosa, nos bloqueó a ambos en cada aplicación que usa, y publicó algún nuevo mensaje críptico sobre liberarse de parientes controladores. La relación entre ella y el ex no sobrevivió mucho más después de eso. La combinación de presión familiar, estrés financiero y consecuencias sociales fue demasiado. Terminaron silenciosamente, o al menos tan silenciosamente como dos personas que viven la mitad de sus vidas en público pueden. No hubo anuncio dramático, solo menos y menos apariciones juntos, hasta que él se desvaneció de sus fotos por completo. De vez en cuando, alguien menciona ver su perfil en línea con una nueva pareja, alguien completamente ajeno a nuestra familia, y yo solo me siento cansada. La vida no se volvió mágicamente fácil después de todo esto. No hubo un desvanecimiento limpio con música suave. Todavía tenemos una hija mayor que carga cicatrices de haber sido traicionada 2 veces por gente en la que confiaba. Todavía tenemos una hija menor que está enojada con nosotros, que le dice a cualquiera que quiera escuchar que destruimos su gran historia de amor. Todavía tenemos un chat grupal familiar complicado, donde algunas partes han silenciado a otras, y cada sesión de planificación de festividades se siente como desactivar una bomba cuidadosamente. Hemos desarrollado esta extraña coreografía tácita alrededor de ello. Mi esposo y yo nos sentamos con un calendario entre nosotros como si fuera algún tipo de rompecabezas, hablando sobre qué rama de la familia puede manejar estar en la misma habitación, quién necesita aviso previo, y qué temas están completamente fuera de los límites a menos que queramos ver toda la noche prenderse en fuego. A veces terminamos haciendo reuniones más pequeñas con solo unas pocas personas y demasiada comida, y otras veces nos dividimos por un día, para que nadie tenga que elegir un lado frente a nosotros. No es la fantasía de festividades que imaginé cuando las chicas eran pequeñas y hacían pavos de papel en la mesa del comedor, pero es la versión con la que podemos vivir ahora mismo sin que todos se vayan a casa sangrando. Pero hay cosas buenas también. Mi hija mayor siguió yendo a terapia. Siguió presentándose para su propia vida. Con el tiempo, se permitió confiar más en su nueva pareja. Construyeron algo lentamente, sin grandes gestos, más como poner ladrillos que fuegos artificiales. Una tarde llamó y dijo que había aceptado una propuesta. No hubo una gran revelación en redes sociales. Solo nos dijo con su voz suave y firme que quería casarse con un hombre que había estado a su lado a través de ataques de pánico y pesadillas, y conversaciones familiares incómodas. Cuando lo conocí propiamente, entendí por qué. Él no es llamativo. No es el tipo de hombre que encantaría a una habitación entera en 10 minutos. Pero la mira como si fuera una persona, no un premio. Cuando ella se abruma, él no lo hace sobre sí mismo. Solo se sienta con ella hasta que su respiración se calma. Cuando fijaron una fecha para su boda, la mantuvieron pequeña, sin lugar enorme, sin decoraciones elaboradas. Invitaron a la gente que realmente había estado allí para ella mientras se estaba recomponiendo. Fuimos, por supuesto. Lloré durante toda la ceremonia, mitad de felicidad y mitad de duelo por todo lo que se había perdido. Había un espacio vacío en mi mente, donde mi hija menor debería haber estado, poniendo los ojos en blanco ante discursos sentimentales, tomando tragos en la barra. Ella no estaba ahí. No vino. Envió un mensaje corto de antemano, diciendo que esperaba que su hermana fuera feliz, pero que no podía pararse en una habitación llena de gente que había decidido que ella era la villana. No sé si quiso decir eso, o si fue otra actuación, pero de cualquier manera estuvo ausente. Después de la recepción, cuando regresamos al hotel, y mi esposo se quedó dormido casi inmediatamente, me senté en la silla junto a la ventana y dejé que todo se asentara. Pensé en cómo, cuando mis hijas eran pequeñas y peleaban por juguetes, yo siempre trataba de hacerlas disculparse y abrazarse, como si eso borrara cualquier daño que acabara de pasar. Solía decir cosas como, un día serán todo lo que tengan la una a la otra, así que necesitan cuidarse mutuamente. Suena lindo cuando son pequeñas. Suena ingenuo cuando estás mirando los escombros de lo que realmente se hicieron la una a la otra. Mi esposo lidia con ello diferente a como lo hago yo. Mantiene la mayoría de sus sentimientos doblados adentro, como camisas apiladas en un cajón, con todos los bordes alineados. De vez en cuando, sin embargo, se derrama. Escucha una canción que solía sonar en el coche cuando las chicas eran adolescentes,
y de repente se queda callado, o se queda un poco demasiado tiempo en el pasillo afuera de sus antiguos cuartos, fingiendo que está buscando algo en un closet que está mayormente vacío ahora. Una noche, cuando no podíamos dormir, dijo que a veces siente que falló como padre porque no les enseñó cómo tratarse mejor la una a la otra. Le dije que les enseñamos lo que pudimos y que son adultas que toman sus propias decisiones ahora, pero parte de mí entiende lo que quiere decir. Cuando tus hijos se lastiman entre sí, es difícil no mirar en el espejo y preguntarse qué parte de ese daño tiene tu firma en él. Hay momentos diminutos y ordinarios que se sienten como victorias ahora. La primera vez que mi hija mayor llamó solo para hablar de algo estúpido que había visto en línea, y no para llorar o pedir consejo, colgué y lloré en la cocina de puro alivio. La primera vez que ella y su esposo visitaron, y ella se quedó dormida en nuestro sofá a media tarde con una cobija sobre sus pies, respirando profundamente en lugar de dar vueltas en la cama, tomé una foto mental y la archivé bajo prueba de que la sanación es posible, incluso si es lenta y dispareja y nada como los arcos limpios sobre los que la gente escribe en las novelas. Esas son las cosas a las que me aferro cuando la culpa sobre mi hija menor me despierta a las 3 de la mañana y se sienta en mi pecho hasta que el cielo empieza a aclararse. No acoso a mi hija menor en línea, de la manera en que algunos padres lo hacen, pero no puedo fingir que nunca miro. De vez en cuando escribo su nombre en una barra de búsqueda en una aplicación de redes sociales y me desplazo solo lo suficiente para ver que todavía está ahí afuera, tomándose selfies en baños de restaurantes, publicando fotos de café y atardeceres, escribiendo párrafos largos sobre crecimiento y sanación que no hacen mención de la gente que pisó en el camino. No comento. No doy me gusta a nada. Solo observo por un segundo. Me aseguro de que parezca viva y mayormente bien, y luego cierro la aplicación antes de caer en espiral, imaginando conversaciones enteras que tal vez nunca sucedan. Es un tipo raro de crianza. Amar a alguien desde la distancia y esperar que algún día se den la vuelta y decidan que están listos para verte como una persona de nuevo, no solo como una barrera. La parte más graciosa, si hay algo gracioso aquí en absoluto, es lo normal que se ve nuestra vida desde afuera. Para los vecinos, somos solo esa pareja de mediana edad que toma caminatas después de cenar y discute calladamente sobre el jardín. Para mis compañeros de trabajo, soy solo otra mujer que mantiene fotos familiares en su escritorio y se queja de las fechas límite. Nadie ve el diagrama de flujo mental que he construido para cada invitación a festividades, la forma en que calculo qué pariente sabe qué versión de la historia, o la forma en que mi estómago cae cuando veo ciertos nombres parpadear en la pantalla. Desde la distancia, probablemente nos vemos aburridos. De cerca, se siente como vivir en una casa que solía tener una pared faltante, y ahora tiene una nueva parchada encima. Aguanta, en su mayor parte, pero si presionas tu mano en el lugar correcto, todavía puedes sentir dónde todo se quebró. Si te estás preguntando si me arrepiento de decir la verdad, la respuesta es no, pero no es un no limpio y heroico. Decir la verdad nos costó a nuestra hija menor, al menos por ahora. Cambió la forma en que se ven las festividades y la forma en que paso junto a la silla extra en la mesa. A la gente le encanta decir que la honestidad es siempre la mejor política, pero lo que usualmente quieren decir es que quieren honestidad siempre y cuando no los haga elegir un lado o sentarse en ninguna incomodidad. En la vida real, a veces dices la verdad y terminas con menos gente en tu mesa y un poco más de paz. Y tienes que decidir si puedes vivir con eso. Hay una última cosa en la que pienso más a menudo de lo que admito en voz alta. Cuando las chicas eran pequeñas y peleaban por algo ridículo, como un brazalete de plástico, o quién podía sentarse en el asiento delantero, solía arrodillarme entre ellas y decir que un día serían solo ellas dos, cuando nosotros nos fuéramos, y se iban a necesitar mutuamente. Se sentía como una de esas frases cursis de padres que repites porque suena lo suficientemente cierta. Ahora sé que puedes criar a dos personas en la misma casa, con los mismos discursos, y aún así verlas crecer en adultos que apenas pueden soportar estar en la misma habitación. No he matado enteramente la esperanza de que un día mi hija menor pueda estar lista para regresar y enfrentar lo que realmente pasó. Pero he terminado de vivir como si todo estuviera en pausa hasta que ella lo haga. Por ahora, es una hija aquí, una en algún lugar allá afuera, y yo aprendiendo cómo amar a ambas sin mentirme a mí misma. Siempre amaré a mis dos hijas. Eso nunca cambió. Lo que cambió es mi disposición a fingir que la traición es solo un tipo complicado de amor por el que todos deberían aplaudir. Mi hija mayor reconstruyó su vida ladrillo por ladrillo y verla finalmente dormir toda la noche es lo más cercano a la paz que he tenido en años. Mi hija menor todavía está allá afuera contando su versión a cualquiera que quiera escuchar.
En su cumpleaños el año pasado, escribí un mensaje simple, nada dramático, solo que estaba pensando en ella y esperaba que estuviera a salvo. El mensaje de texto nunca pasó. Traté de enviar una tarjeta a través de mi madre en su lugar, y semanas después me la devolvió sin abrir porque no quería mentir sobre si había sido leída. Esa fue suficiente respuesta. Por ahora, dejo que mi hija menor cuente cualquier historia que necesite contar sobre nosotros, y dejo que el silencio se asiente donde se asienta. Tal vez un día estará lista para enfrentar la historia real. Hasta entonces, mi trabajo es simple: decir la verdad, proteger a la hija que fue lastimada y seguir viviendo, incluso con una silla vacía en la mesa.